Hola, mi querido hermana y hermano, te saluda Hugo Arroyo, agradeciendo primeramente a nuestro Señor Jesucristo por sus cuidados y protección. Lo maravilloso de nuestro gran Dios es que nos ha brindado medios de comunicación para mantenernos en contacto y a la vez compartir sus enseñanzas, como en esta ocasión empezando el segundo trimestre del 2020 con la guía de estudio titulada Cómo interpretar la Biblia. Comenzaremos tratando la lección número 1, titulada La singularidad de la Biblia. El título indica que la Biblia es muy particular. El texto de memoria se encuentra en Salmo 119-105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios ilumina el camino para los creyentes que puedan caminar seguros en las tinieblas espirituales de este mundo. La Biblia es una biblioteca sagrada, compuesta con 66 libros pequeños. La biblioteca singular es de origen divino. El creador del universo es su autor. Escrita durante más de 1500 años en 3 continentes, Asia, África y Europa. Unos 40 hombres que vivieron en diferentes generaciones y en diferentes lugares y pertenecían a distintas esferas sociales, fueron elegidos por el Señor. No hay otro libro sagrado ni religioso como este, y no es de extrañar, y al cabo es la palabra de Dios. La Biblia fue el primer libro en traducirse, el primer libro impreso en Occidente, y el primer libro cuya distribución fue tan amplia y en tantos idiomas que en la actualidad el 95% de la población puede leerlo. La Biblia también es única por su contenido y su mensaje, los cuales se centran en los actos redentores de Dios a través de la historia. Es la palabra viva de Dios. La palabra viva de Dios. Moisés, autor de los primeros 5 libros y fundacionales de la Biblia, entonó un cántico al pueblo justo antes de su muerte, registrado en Deuteronomios capítulo 31, versículo 30, hasta el capítulo 32, versículo 43. ¿Cómo describió Moisés la palabra de Dios y su poder en la vida de los hebreos que estaban a punto de entrar en la tierra prometida? Según Deuteronomios capítulo 32, verso 45 al verso 47, las últimas palabras de Moisés fueron de exhortación. Enfatizó que debían darle prioridad a Dios en su vida y a su voluntad. Al comunicarles estas palabras a sus hijos, cada generación transmitiría el plan de salvación del pacto de Dios. Al final de la historia de la tierra, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a todas las escrituras, lo que implica guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, como se encuentra registrado en Apocalipsis 14:12. Este pueblo permanecerá fiel a la enseñanza de la Biblia, porque ésta no solo garantiza una vida más abundante en la tierra, sino un destino eterno en el lugar que Jesús está preparando para nosotros, según Juan 14, 1 al 3. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre Jesús y la vida eterna? ¿Qué relación hay entre el Verbo hecho carne y la revelación y la inspiración de las Escrituras? Según Juan capítulo 1, versos 1 al 5, verso 4 y Juan 14, 6. Jesús
es el centro y el objetivo de todas las Escrituras. Su encarnación como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Debido a que Él vivió y murió y resucitó, tenemos la confirmación de las Escrituras y aún más, la gran promesa de la vida eterna en una existencia completamente nueva. ¿Quién escribió la Biblia y dónde? Los siguientes versículos nos brindan referencias de los escritores bíblicos y su contexto. Éxodo capítulo 2, verso 10. Amós capítulo 7, verso 14. Jeremías capítulo 1, versos 1 al 6. Daniel capítulo 6, verso 1 al 5. Mateo capítulo 9, verso 9. Filipenses capítulo 3, verso 3 al 6. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Después de revisar los versículos ya mencionados, notarás que la Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio y otros en sus viajes misioneros para compartir el Evangelio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, o como Daniel, a ocupar altos cargos. Otros eran pastores sencillos, algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. A pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. Algunos de los autores fueron testigos presenciales de los acontecimientos relatados. Otros hicieron una investigación personal, cuidadosa de los hechos o utilizaron cuidadosamente los documentos existentes, como en el caso de Josué capítulo 10, verso 13, o Lucas capítulo 1, verso 1 al verso 3. Pero todas las partes de la Biblia son inspiradas y lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo encontramos en Romanos 15, verso 4. El Dios que creó el lenguaje humano capacita a los escogidos para comunicar pensamientos inspirados de manera confiable en las palabras humanas. La hermana White, en Mensajes Selectos, tomo 1, verso 29, expresa lo siguiente: Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. La Biblia como profecía. La Biblia es única entre otras obras religiosas famosas porque el 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética.
La integración de la profecía y su cumplimiento oportuno es fundamental para la cosmovisión bíblica, porque el Dios que actúa en la historia también conoce el futuro y lo ha revelado a sus profetas, según Amós capítulo 3, verso 7. La Biblia no es sólo la palabra viva o la palabra histórica, es la palabra profética. Hay al menos 75 predicciones mesiánicas directas en el Antiguo Testamento, y muchas más si también agregamos la tipología. ¿Qué es la tipología? El estudio de los rituales del Antiguo Testamento, como los sacrificios que se consideran mini profecías de Jesús. Los siguientes pasajes dieron detalles del Mesías venidero. Según Génesis capítulo 49, versos del 8 al 12, nos habla del cetro de Judá. Salmos 22, 12 al 18 nos menciona que las manos y los pies del Mesías serían traspasados y repartidos sus vestidos. Isaías 53, 3 al 7 nos menciona que el Mesías sería despreciado, desechado entre los hombres, azotado, acusado falsamente, pero sin abrir la boca para defenderse. Daniel 9, 24 al 27 describe el bautismo del Mesías y su crucifixión. Miqueas 5, 2 menciona que el Mesías nacería en Belén de Judá. Malaquías capítulo 3, verso 1 nos menciona que el Mesías contaría con un mensajero que prepararía su camino. Naturalmente se trataba de Juan el Bautista. Zacarías 9:9 nos menciona que el Mesías llegaría sentado en un pollino. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta precisión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es un testimonio de su inspiración y revelación divina. También indica que Jesús era quien él y otros afirmaban que era. Jesús siguió a los profetas de la antigüedad al predecir su muerte y su resurrección. Al buscar Lucas 9:21 y 22, Mateo 17, 22 y 23, la caída de Jerusalén en Mateo 24, 1 y 2, y su segunda venida en Juan 14, 1 al 3. Por lo tanto, la Biblia predice su encarnación, su muerte y su resurrección, y su cumplimiento garantiza su confiabilidad. La Biblia como historia. La Biblia es única en comparación con otros libros santos, porque está constituido en la historia. Esto significa que la Biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un ser humano, como podríamos considerar a Confucio o Buda, ya que registra los actos de Dios en la historia al avanzar hacia un objetivo específico. En el caso de la Biblia, esos objetivos son la promesa de un Mesías y la segunda venida de Jesús. Esta progresión es exclusiva de la fe judeo-cristiana, en contraste con la visión cíclica de muchas otras religiones del mundo, desde el antiguo Egipto hasta las religiones orientales modernas. ¿Qué nos enseñan los pasajes de Primera de Corinto, capítulo 15, versos 3 al 5, y el versículo 51 al 55? Romanos, capítulo 8, verso 11, y Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, verso 14. No sólo sobre la verdad histórica de la resurrección de Cristo, sino también acerca de lo que significa para nosotros. Después de revisar los pasajes ya mencionados, notarás que el testimonio de los 4 evangelios y de Pablo es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, y se le manifestó a varias personas. Esto lo corroboran testigos oculares que lo colocaron en la tumba y luego la vieron vacía. Hubo testigos que tocaron a Jesús y él comió con ellos. María Magdalena, María la madre de Jesús y otras mujeres lo vieron como el Cristo resucitado. Los discípulos hablaron con él camino a Emaús. Jesús se les apareció para la gran comisión evangélica. Pablo escribe que si el testimonio de las Escrituras es rechazado, entonces nuestra predicación y nuestra fe son vanas, según 1 Corintios capítulo 15, verso 14. Otras traducciones dicen es inútil, carecen de sentido o no sirven para nada. Los discípulos afirman, es cierto, el Señor ha resucitado, según Lucas capítulo 24, verso 34 en la Nueva Versión Internacional. El término griego ontos se refiere a algo que realmente ocurrió. Se traduce como realmente, de veras o verdaderamente. Los discípulos declaran que ha resucitado el Señor verdaderamente. A Cristo también se lo describe como las primicias, según Corintios capítulo 15, verso 20, de todos los que murieron. El hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente de entre los muertos y esté vivo hoy es la garantía de que ellos también resucitarán, así como Él resucitó. En 1 Corintios capítulo 15, verso 22, Pablo dice que todos los justos en Cristo serán vivificados. Este término implica un acto futuro de creación, cuando aquellos que son de Cristo o permanecen leales a Él serán resucitados en su venida, según 1 Corintios capítulo 15, verso 23. Al final trompeta, según 1 Corintios capítulo 15, verso 52. El poder transformador de la palabra. ¿Qué hizo que el rey Josías rasgara su ropa? ¿Cómo cambió su descubrimiento, no solo a él, sino a toda la nación de Judá? Según Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 3 al 20. Después de leer los pasajes ya mencionados, es importante conocer que en el año 621 a.C., Josías tenía 25 años aproximadamente. Hilcías, el sumo sacerdote, descubrió el libro de la ley, que pudieron haber sido los primeros 5 libros de Moisés o específicamente el libro de Deuteronomio. Ocurrió que durante el reinado de su padre Amón y su malvado abuelo Manasés, este rollo se había perdido en medio de la adoración a Baal, a Asera y todo el ejército de los cielos, según Segunda de Reyes capítulo 21, versos 3 al 9. Cuando Josías oyó las condiciones del pacto, se rasgó la ropa totalmente angustiado, ya que se dio cuenta de cuán lejos se había apartado de él y su pueblo de la adoración al Dios verdadero. Inmediatamente comenzó una reforma en toda la tierra, derribando
los lugares altos y destruyendo imágenes a los dioses extranjeros. Al terminar, solo quedaba un lugar para adorar en Judá, el templo de Dios, en Jerusalén. El descubrimiento de la palabra de Dios lleva a la convicción, al arrepentimiento y al poder para cambiar. Este cambio comenzó con Josías y finalmente se extendió al resto de Judá. ¿Cómo nos garantiza la Biblia que tiene el poder de cambiar nuestra vida y mostrarnos el camino de la salvación? Según Juan 16, 13, Juan 17, 17, Hebreos 4:12 y Romanos 12:2, después de leer estas citas ya mencionadas, sabemos que uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la vida transformada de una persona. Es la palabra que transpone el pecado y la depravación, revela nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un Salvador. Un libro único como la Biblia, instaurado en la historia, imbuido de profecía y con el poder de transformar vidas, también debe interpretarse de una manera única. No puede interpretarse como cualquier otro libro, ya que la palabra viva de Dios debe entenderse a la luz de un Cristo vivo que prometió enviar a su Espíritu para guiarnos a toda verdad, según Juan 16:13. Por lo tanto, la Biblia, como una revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación. Estos principios se pueden encontrar al estudiar de qué manera los escritores bíblicos utilizaron las escrituras y se guiaron por ellas mientras permitían que las escrituras se interpretaran a sí mismas. Para estudiar y meditar, recurrir al deseado de todas las gentes, capítulo 73, titulado No se turbe vuestro corazón. Algunos lo encontrarán en la página 617 hasta la página 635. Muchos han muerto por defender la palabra de Dios y permanecer fieles a ella. Uno de ellos fue el Dr. Rowland Taylor, un pastor parroquial inglés que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de María la Sanguinaria en su parroquia de Hagley, Inglaterra. Después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por su adhesión a las escrituras, apeló personalmente al obispo de Winchester, al señor canciller de Inglaterra, pero éste lo mandó a la cárcel y finalmente a la hoguera, justo antes de su muerte en 1555. Pronunció estas palabras: Buena gente, no les he enseñado más que la santa palabra de Dios, y esas lecciones que he extraído del bendito libro de Dios, la Santa Biblia, he venido aquí este día para sellarlo con mi sangre. Justo antes de que se encendiera el fuego, se escuchó al Dr. Taylor repetir el Salmo 51 y entregó su vida. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Tarde o temprano, en el conflicto final, esa prueba vendrá. El momento de prepararse para ello, por supuesto, es ahora.